Buenos días, jóvenes alumnos del tercer año de educación secundaria. Continuando con nuestras clases virtuales en el curso de aritmética, en esta oportunidad en la sesión número 5 vamos a desarrollar el tema de promedios. Un tema muy interesante, ¿de acuerdo? ¿Ya está listo? Muy bien, acompáñame entonces. ¿Cuál va a ser nuestro propósito del día en nuestra clase? 1. Reconocemos y diferenciamos los 3 tipos de promedios. Mira, van a ser 3, más utilizados. Identificamos sus propiedades y metodología de cálculo para cada uno de ellos. Y luego desarrollamos ejercicios y problemas creativamente aplicando sus propiedades y fórmulas respectivas. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver, ¿qué observamos en este pequeño grafiquito? A ver. ¿Qué crees que está pasando acá? Ah, muy bien. A la niña le están midiendo su estatura. ¿Está bien? Este personal de salud, el trabajador de salud, le está midiendo la estatura. ¿Para qué crees que le mide la estatura? ¿Te recuerdan? De repente cuando llevaba su mami a sus hermanitos, ¿no? Pequeños, lo pesan, lo tallan, lo pesan, lo tallan. Y tienen un registro, ¿no? Una hojita donde les van registrando su vacuna, su talla, su peso. Y ahí el médico le puede decir si está muy gordito, está con sobrepeso, está bajo de peso, si está su crecimiento normal, ¿no? O de repente tiene problemas en la tiroides, qué sé yo, puede tener un crecimiento muy excesivo, un crecimiento menor de lo normal, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la idea es, profe, ¿cómo sabemos nosotros si está dentro del crecimiento normal o no? ¿Cómo es eso? Claro, porque hay un valor referencial conocido como la estatura media o promedio que puede tener de acuerdo a la edad. Ah, entonces hay un valor referencial representativo que me permite comparar los resultados reales si están muy cerca de este valor. Si está muy cerca, por encima o por debajo, decimos que están en un crecimiento normal. Por ejemplo, yo diría que esta persona, bueno, ya se pasó un poquito, pero pues está entre lo normal. De repente, por genética de la familia, son altos, ¿no? Esta persona está entre lo normal, esta también podríamos decir que está entre lo normal. Pero esta ya está con un crecimiento muy retardado, ¿cierto? Y si hay una más alta, muy demasiado. Entonces ya esos pueden ser problemas de tipo ya por enfermedad, ¿no? Producidos por alguna enfermedad. ¿Ya? Listo, entonces este personal de salud va a poder tomar decisiones y va a orientar también al padre de familia, a la madre de familia, ¿no? En un tratamiento correcto o una nutrición. Muy bien. Veamos otro cuadrito. Dice esperanza de vida en América Latina. Ah, o sea, lo normal, ¿no? Lo normal que llega a vivir un ser humano. Pero recuerda que no todos vamos a llegar a vivir esta cantidad de años, pues, ¿no? Bueno, si te das cuenta, en América Latina relativamente la población es longeva. Pero hay personas que van a vivir un poquito más, ¿no? O sea, personas que llegarán a tener 80, 90 años, otras 60, los 50, nomás ya Diosito se los lleva. Entonces, es un valor nada más referencial, ¿ya? Pero podemos decir que en los países sudamericanos la población realmente logra vivir una cantidad de años apreciable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el promedio, ¿qué viene a ser? Ya lo hemos mencionado por ahí en nuestros términos que hemos estado interpretando lo gráfico. Se llama promedio aquella cantidad que representa un conjunto de datos. Por eso decimos, es una cantidad representativa de un conjunto de datos, que nos permite a nosotros hacernos una idea del comportamiento de esos datos que estamos estudiando. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en una situación muy difícil, ¿no? Viviendo la pandemia del COVID-19. ¿Recuerdan ustedes por ahí en las conferencias que da el presidente de la República cuando nos hablan de los infectados, cuando nos hablan de los fallecidos? Entonces el país no tiene un comportamiento homogéneo con respecto a ellos. Por ejemplo, en la tasa de mortalidad es superior, pues alta, en la parte norte y sobre todo en Pucallpa, Iquitos, por ahí, ¿no?
estamos más o menos con un 11%. Y en el sur es bajo. Entonces todo el país no se comporta de igual manera, pero en promedio él nos dice que estamos, creo, alrededor del 4%. Entonces está dentro de los estándares normales que a nivel mundial. O sea, no estamos con una mortalidad muy excesiva, ¿no? O muy alta, que nos llame pues a una preocupación alarmante, ¿no? Entonces, ese es el detalle con respecto al promedio. Nos permite a nosotros hacer un análisis del comportamiento de esos datos, si nos estamos alejando demasiado, tanto en exceso como en defecto, ¿ya? Lo ideal sería de repente, en este caso de la pandemia, pues por debajo, ¿no?, del promedio normal que se tiene como estándar. Muy bien, entonces en estadística también le llaman que es una medida de tendencia central, y su valor siempre va a estar comprendido dentro del rango entre el menor y el mayor de los datos. ¿Cómo así, profe? Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo un conjunto de datos, 4 datos, que son 9, 7, 13, 14, el menor de los datos es 7 y el mayor es 14. Entonces, cuando yo calculo el promedio de ellos, no me puedo pasar de 14, ni tampoco me puede salir menor a 7, esa es la idea. El promedio se encuentra comprendido entre el menor, o desde el menor hasta el mayor de los datos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuáles son los promedios más utilizados? Son 3 los promedios más utilizados, como vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Pero el promedio también es conocido con el nombre de media, eso es importante. Promedio o media, promedio aritmético o media aritmética. ¿Ya? Y así. Entonces ya te mencioné el primero, es el promedio aritmético o media aritmética. ¿Cómo se calcula? Se suman el valor de todos los datos y se divide entre el total de datos. No te olvides, míralo bien. Y se representa como MA. MA, media aritmética. ¿De acuerdo? Ahí veamos rapidito entonces. El promedio aritmético o media aritmética, como hemos dicho que se calcula. Ejemplo, las notas que tuvo Miguel en el primer bimestre fueron 15 en tareas, 16 en comportamiento, 14 en intervención oral, 11 en examen. ¿Qué nota leerá a la libreta de Miguel? Vamos a ver la solución. Cuando llamamos el promedio, significa que le voy a llamar X a mi nota promedio. Esta nota promedio va a reemplazar a las 4. ¿Cómo así, profe? Es como que en tareas sacaste X y ya no 15. En comportamiento sacaste X. En intervención oral X. En examen X. Como en todo sacaste X, tu promedio es X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se capta la idea? Entonces, ¿pero qué debe ocurrir? Este X que sustituye a ellas, cuando la sume debe sumar igual que ellas. Ahí está. Y de ahí sale el cálculo que X vale 14. Y se demuestra la formulita. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos sumado los datos. Ahí está. En este caso la suma de los valores de las notas. Y estas X, ¿cuántas X salieron? 4. ¿Por qué? Porque había 4 notas. El número de notas o número de datos. ¿Qué pasó luego a dividir? Ahí está. Entonces, en general, ¿cómo se calcula un promedio aritmético o media aritmética si tengo cantidades desde A sub 1 hasta A sub n? Vas a sumar los valores de estas cantidades. Vas a sumar A sub 1 más A sub 2 hasta A sub n y lo vas a dividir entre la cantidad que son n. ¿Correcto? No te olvides, por favor. Pero se habla por ahí de un término promedio ponderado. Profe, ¿qué es eso? Vamos a explicártelo un poquito. En realidad es una media aritmética, ¿no? Calculada de una forma tal que a veces pareciera que es una forma o es un promedio diferente al aritmético que te hemos mostrado, ¿no? En realidad es lo mismo. Estamos sumando datos entre el número de datos, pero aplicando una operación de ayuda rápida que es la multiplicación. Observa, te explico. En intervención oral, ¿no? Las notas de Edwin en su primer bimestre de curso de aritmética fueron intervención oral, nota 14, peso 1. En el cuaderno, nota 16, peso 1. En el examen mensual, 16, peso 2. En el examen bimestral, 12, peso 3. ¿Qué es esto de los pesos? Fácil. Si en oral te pusieron 14 y tiene peso 1, tienes una nota igual a 14. Lo mismo en el cuaderno. Pero ¿qué pasa en el examen mensual que tiene peso 2? Es como que hubieras dado 2 exámenes
y en ambos exámenes, en cada uno de ellos sacaste 16. ¿Se capta la idea? Y en el examen bimestral tiene peso 3, que implica que tienes 3 notas. Es como que hubieras dado 3 exámenes. Y en los 3 exámenes sacaste en cada uno de ellos 12. Entonces, la suma de los pesos representaría el total de exámenes, el total de notas. Es como que tuvieran tomado 7 exámenes, mira. Correcto. ¿Y qué tengo que hacer? Sumar la nota de los 7. Entonces, ¿cómo lo sumamos? 1 por 14, 1 por 16, 2 por 16, 3 por 12. Y sumamos. ¿Ya te diste cuenta? Estoy multiplicando esto. Muy bien. Entonces, si queremos calcular su promedio bimestral, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a sumar estos resultados. ¿Pero de dónde salieron estos resultados? De las multiplicaciones. Sumamos 14 más 16 más 32 más 36, lo dividimos entre el total de datos y nos sale 14. Entonces, en general, sean las cantidades C1, C2 hasta Cn, con sus respectivos pesos, P1, P2 hasta P, N sería, ¿no? Hasta P sub N. Muy bien, entonces observa, por favor. Observa. Estas cantidades son estas. Y sus pesos son estos. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio ponderado? Acuérdate. Media aritmética ponderada, la voy a llamar. Multipliqué la cantidad 1 por su peso. En otro lo vas a entender como cantidad 1 por su promedio. Cantidad 2 por su promedio. Ya no le llaman peso a veces, ¿no? Y abajo va a ir la sumatoria de peso 1 hasta peso N. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿cuándo vamos a usar esto? El famoso promedio ponderado. Veamos un ejemplo de aplicación de esto, ¿no? ¿Cuándo usamos el promedio ponderado? Normalmente cuando viene el cálculo o me piden calcular el promedio por grupos, me dan grupos, ¿ya? O sea, el total ha sido repartido en varios grupos y por ello se puede utilizar el promedio ponderado. Por ejemplo, acá habla de 2 aulas, ¿no? En el aula A hay 24 alumnos y la edad promedio 17 años. ¿Qué significa esto? No significa que todos tienen 17 años, algunos tienen más, otros menos, ¿no? Pero en general el 17 lo reemplaza a todos. Y lo mismo con el aula B, que hay 36 alumnos, su promedio es 12 años. Y me piden el promedio de todo el conjunto. Entonces hacemos un cuadrito parecido al anterior. Aula A y B, su edad promedio, el número de alumnos, ¿correcto? Si sumamos 24 más 36, tengo el total de alumnos, que vendría a ser el total de datos, sinónimo al total de edades, porque estamos hablando de las edades. Voy a calcular la edad promedio. Entonces debo sumar las edades de todos. ¿Cuántas edades voy a sumar? 60. ¿Y cómo la voy a sumar? ¿Cómo sumaría las edades de los 24 alumnos? Una por una, pero también puedo hacerlo más rápido. Como esto representa a la edad de todos los 24, 17 por 24, 12 por 36. Y aquí sumamos. Al sumar esto ya tengo la suma de todas las edades. Bueno, ¿y cómo calculamos la edad promedio de todos los 60? Hay que sumar las 60 edades, pero ya están sumadas acá, ¿ven? Sumamos estos dos resultados y los dividimos entre 60. ¿Cuánto sale la edad promedio? 14 años. No te olvides, ¿ya? Muy bien. Ya hemos visto el primer promedio llamado promedio aritmético o media aritmética. Veamos el segundo. La media geométrica o promedio geométrico. ¿Cómo se calcula? Mira lo que es esta formulita. Aquí en el índice va la cantidad de datos. Y dentro del signo radical va el producto de los datos. Muy diferente al promedio aritmético. El promedio geométrico o media geométrica es el segundo promedio más utilizado. Generalmente nos permite promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento. Ejemplo, calcule la media geométrica de 8, 12 y 18. Como son 3, raíz cúbica. No te olvides, en el índice va la cantidad de datos que vamos a multiplicar acá. Multiplicamos y le sacamos raíz cúbica, el promedio geométrico sería 12. En general, si quieres calcular una media geométrica de las cantidades A1 hasta N, ¿qué tienes que hacer? Extraer una raíz de índice N, donde N es la cantidad de datos que vas a multiplicar en el interior. ¿Correcto?
No te olvides, por favor. Muy bien, no te olvides. MG, promedio o media geométrica. ¿Y qué nos falta? El tercero. ¿Cómo se llama? Media armónica o promedio armónico. Cuidado, ¿ah? MA. Vayas a poner acá también MA. Es MH. Promedio armónico, MH. La cantidad de datos dividido entre la suma y las inversas de los datos. Ojo. Abajo va la suma de las inversas. ¿Cómo es eso, profe? Vamos a ver. Dice, un avión recorre un terreno que tiene una forma cuadrada. Ya sabes, características del terreno. Con velocidades de 100 km por hora, 200, 300 y 400 en cada lado. O sea que este avioncito ha ido cambiando el valor de su velocidad. Calcula su velocidad promedio. Muy bien, un terreno en forma cuadrada. Sus cuatro lados tienen la misma dimensión que le llamamos E. Un lado lo recorre con 100, otro con 200, otro con 300 y el último con 400. Quiero calcular la velocidad promedio. Mira que el promedio armónico parte del promedio aritmético. Espacio total entre tiempo total. Pero son cuatro espacios iguales. E más E más E más E. Y para sacar los tiempos, porque hay que sumar tiempo que empleó en el lado 1, en el lado 2, en el lado 3 y en el lado 4, empleamos la fórmula E es igual a B por T, que tú ya la conoces de móviles, ¿cierto? Espacio es igual a rapidez por tiempo. Despejo el tiempo es espacio sobre velocidad. Y eso es lo que vamos a utilizar acá. Vamos a reemplazar T1 por el espacio del lado 1 sobre la rapidez 1, y así hago con el lado 2, con el lado 3 y con el lado 4. Ahora recuerda, aquí hay parte que tú ya conoces trabajar. Este E lo puedo factorizar, ¿no? Lo extraigo como factor común. Y si lo extraigo como factor común, todos estos numeradores se vuelven 1. 1, 1, 1, 1. Y el E queda afuerita. Pero este E de afuerita, con el E que está arriba, se van a simplificar. Por eso es que luego no aparece la E. Y haciendo los cálculos acá abajo tienes que sacar tu mínimo, al final, extremos y medios, sale la velocidad promedio 192 kilómetros por hora. En general, ¿cómo hemos calculado entonces el promedio armónico? Si me dan n cantidades desde A sub 1 hasta su n, el promedio armónico o media armónica MH es igual, ¿qué va arriba? La cantidad de datos, número de datos, sobre la suma de las inversas de los valores de esos n datos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, no te olvides, por favor, no te olvides. Observación, algunas observaciones, algo que tiene que estar muy claro a veces, ¿no? Si en un conjunto de datos nosotros encontramos al menos un dato diferente al resto, se va a cumplir esta desigualdad. La media aritmética es mayor que la media geométrica y esta a su vez mayor que la media armónica. Entonces, por favor, ¿quién es el mayor promedio? ¿Quién es el mayor de todos los promedios? El aritmético. En segundo lugar, el geométrico. ¿Y quién es el menor de todos? El promedio o media armónica. ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, usted ha dicho si al menos un dato es diferente. ¿Y qué pasa si todos mis datos resultaran ser iguales? Por ejemplo, te tomaron 4 exámenes y sacaste 12, 12, 12, 12. ¿Qué va a pasar? Tu promedio aritmético es 12. Pero no solo el aritmético, el geométrico también, el armónico también. Y coincide con el valor de la nota que sacaste, con el valor del dato. O sea, si tú tienes 4 notas, 12, 12, 12, tu promedio aritmético es 12, tu promedio geométrico es 12, tu promedio armónico es 12. ¿Quedó claro? Muy bien. Y aquí hay una cosita muy interesante. Para dos cantidades A y B, me dan dos cantidades A y B, ¿cómo quedaría su promedio aritmético? ¿Cómo quedaría su promedio geométrico? Acuérdate, usas la fórmula general que hemos dado y llegas a estas formulitas equivalentes. La suma de datos entre el número de datos queda la semisuma. La media aritmética para dos números es su semisuma. Multiplico dos datos y aquí va índice 2, que ya sabes que no se pone, porque la raíz cuadrada del índice queda sobreentendido que es 2. Entonces, para el promedio geométrico de dos cantidades, la raíz cuadrada de A por B. El promedio armónico es dos datos sobre la suma de sus inversas. Sacando mínimo, extremos, medio, llegamos a esta fórmula. 2 veces su producto sobre su suma.
Y haciendo o hallando relación entre las fórmulas, demostramos estas dos que siguen. Si yo multiplico la media aritmética con la media armónica, te va a quedar un resultado equivalente al cuadrado de la media geométrica. El cuadrado de la diferencia de los dos números A y B es igual a 4 veces la diferencia de cuadrados de sus dos mayores promedios. ¿Ya? No te olvides, por favor, esas formulitas, esas teorías que estamos viendo, tiene que estar bien clara, tiene que estar grabada en tu cerebrito. Vuelve a ver, a revisar cuantas veces sea necesario el video para que lo grabes, ¿de acuerdo? Porque la siguiente sesión vamos a aplicarle en la resolución de ejercicios y problemas. Muy bien, chicos, ha sido una mañana muy interesante. Muchas gracias por su atención prestada y no te olvides, quédate en casa, por favor, y cuídate mucho. Nos vemos, bye.